Bien, vamos a dar inicio con esta asesoría de anatomía del sistema reproductivo femenino y masculino. Con respecto a lo que es el sistema reproductivo femenino, que es con el cual vamos a comenzar hablando en este momento, debemos entender que este se encuentra constituido de la siguiente forma y con el sentido que vamos a ir expresando, explicando cada una de las estructuras anatómicas, ¿sí? Los órganos genitales externos, los cuales de forma colectiva se le denomina o se llama vulva, están conformados por el monte de Venus, labios mayores, labios menores, vestíbulo de la vagina, clítoris, bulbos del vestíbulo. En el caso de los órganos genitales internos, se encuentra ubicada lo que es la vagina, útero, trompas de falopio, los ovarios. Y correspondiente a las glándulas genitales auxiliares, se encuentran las glándulas vestibulares, las glándulas parauretrales. Correspondientemente a lo que es el monte del pubis, o también conocido como monte de Venus, es una eminencia redondeada, como podemos observar aquí en la imagen, que se encuentra por delante de la sínfisis del pubis. Está formado por tejido adiposo, llámese grasa, bien, debajo de este tejido de la piel, tejido subcutáneo, y está recubierto con piel y vellosidad pubiana, ¿bien? Ese vello pubiano es muy diferente al resto de la vellosidad que tenemos en el cuerpo, ya que es un vello de un calibre, un grosor mucho más grueso y de características clásicamente más crespo. Correspondiente a los que son los labios mayores. ¿Ven? Aquí observando lo que es la estructura de la vulva, ¿sí? Los labios, las estructuras más externas, más grandes, que tienden a envolver básicamente lo que son los genitales femeninos, son los denominados labios genitales mayores. ¿Bien? Entonces son grandes pliegues de piel que contienen dentro de su interior igualmente tejido adiposo, subcutáneo, y que se dirigen de abajo hacia atrás. ¿Bien? Después de la pubertad, sus superficies externas quedan revestidas por piel de forma pigmentada que contiene glándulas sebáceas, sudoríparas y recubiertas por vellos. El orificio entre los labios mayores se llama hendidura vulvar. Este orificio, esta hendidura que está acá. En el caso de los labios menores, ven, estos que están más internamente dentro de lo que es la vulva, son igualmente dos delicados pliegues de piel que no contienen tejido adiposo subcutáneo, por eso son mucho más delgados y no están cubiertos por vellos, por lo que poseen glándulas sebáceas, sudoríparas. Los labios menores se encuentran entre los labios mayores y rodean al vestíbulo de la vagina. En mujeres jóvenes sin hijos, habitualmente los labios menores están cubiertos por los labios mayores, ¿sí? En mujeres que han tenido hijos, los menores pueden protruir, salirse, ¿bien? A través de los labios mayores. Con respecto a lo que es el vestíbulo de la vagina, bien, ese espacio, ese orificio que se encuentra, como ya mencionamos, entre los labios menores y se encuentran localizados los orificios de la uretra, la vagina y de los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores, también conocidas como de Bartolini, las cuales secretan moco durante excitación sexual y el cual se añade moco cervical y proporciona lubricación. El orificio uretral externo se localiza 2 a 3 centímetros por detrás de lo que es el clítoris e inmediatamente por delante del orificio vaginal. A cada lado del orificio uretral se encuentran los orificios desembocaduras de las glándulas parauretrales, las skin, que están situadas en las paredes de la uretra y también secretan moco. ¿Ven? Al ser una mucosa, producen moco. El orificio vaginal es mucho más grande que el orificio uretral. El aspecto del orificio vaginal depende del himen, que es un delgado pliegue incompleto de membrana mucosa que rodea dicho orificio. ¿Bien? Lo cual en Venezuela clásicamente se le denomina el virgo. ¿Bien? Pero esta capa se denomina en términos anatómicos como himen. Correspondientemente a lo que es el clítoris, toda esta estructura que estamos viendo, observando acá, ¿sí? Es un pequeño órgano cilíndrico
Compuesto por tejido eréctil, o sea, es capaz de erectarse igual a como lo hace el pene, que se agranda al rellenarse con sangre durante la excitación sexual. Tiene 2 a 3 centímetros de longitud y está localizado entre los extremos anteriores de los labios menores. ¿Bien? Entonces aquí estarían los labios menores y esto se encuentra en la parte del extremo superior de los labios menores. Bien, esta pequeña porción es lo que nosotros podemos observar de lo que es el clítoris. Sin embargo, dentro de la cavidad hay una gran estructura que también pertenece a lo que es este clítoris. Entonces, este consiste en 2 pilares, ¿bien? Que lo podemos observar, 2 cuerpos, ¿bien? Un glande, y se mantienen en un lugar por la acción de varios ligamentos. El glande del clítoris, esta porción que estamos observando acá, ¿bien? La parte que sobresale y que se asemeja de alguna forma a lo que es un pene reducido, atrofiado, ¿sí? Es la parte expuesta del mismo y es muy sensitivo, al igual que sucede con el glande del pene. La porción de los labios menores que rodea la clítoris percibe o recibe el nombre de prepucio del clítoris, ¿sí? Al igual como lo tiene el prepucio, lo que es el pene masculino, también el clítoris femenino tiene su prepucio. Con respecto a lo que son los bulbos del vestíbulo, ¿bien? Son estas estructuras grandes que se encuentran acá. Son 2 masas alargadas de tejido también eréctil. Uno de 3 centímetros de longitud que se encuentra en ambos lados del orificio vaginal, y estos bulbos están conectados con el glande del clítoris por unas venas. Durante la excitación sexual se agrandan a rellenarse con sangre y estrechan el orificio vaginal, produciendo presión sobre el pene durante el acto sexual. ¿Bien? Entonces, estos son elementos que también, repito, se agrandan, se llenan de sangre y reducen lo que es el espacio de lo que es la vagina, para comprimir lo que es el pene durante el acto sexual. Entonces, viendo acá la ubicación de las diferentes estructuras del sistema reproductivo femenino, en el caso del número 1, esta porción que estamos viendo aquí superior, representan lo que son las trompas de falopio, también conocidas como trompas uterinas. En el 2 son los ovarios, los cuales se encuentran en la parte terminal de esas trompas de falopio. 3 está lo que es el cuerpo del útero, toda esta masa que se encuentra acá. 4 está lo que se denomina el fondo, la parte más profunda de lo que es el útero, y es donde se inserta las células germinativas que van a dar vida a una nueva formación de vida, ¿sí? A lo que será un feto posteriormente. Con respecto a lo que es el número 5, encontramos acá la vejiga urinaria, lo cual estuvimos hablando en la clase anterior. 6 se encuentra lo que es la sínfisis del pubis, ¿ok? Supongamos que estos son 2 huesos, aquí que se encuentran en el centro, hay un anillo fibroso y esa estructura lo que denominamos la sínfisis del pubis. Con respecto a el 7, encontramos lo que es la parte de la uretra, ya también lo mencionamos en la clase anterior. En el 8 está ubicado lo que es el clítoris. En el 9, lo que es la vagina, este canal, este conducto que está aquí. En el 10 se encuentra lo que son los labios menores. 11, los labios mayores. 12 está lo que es la parte del recto, que posteriormente va a la salida del ano, ¿sí? En el 13 se encuentra lo que es la parte denominada del cuello o la cervix uterina. Y en la 14, acá, se encuentra lo que son los uréteres. La vagina, esta estructura de forma tubular, muscular, que es parte fundamental de este sistema reproductivo femenino, es conocido como el órgano femenino de la copulación, o sea, del acto sexual. Es el lugar por el cual sale el líquido menstrual al exterior y el extremo inferior del canal del parto. Se trata de un tubo músculo membranoso.
¿bien? Que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. En posición anatómica, la vagina desciende y describe una curvatura de concavidad anterior. Su pared anterior tiene una longitud de 6 a 8 centímetros. Su pared posterior tiene de 7 a 10 centímetros. Y está en contacto entre sí en condiciones normales. Las diferentes estructuras por las cuales están divididas esta vagina, logramos encontrar que, bueno, posteriormente de que se hace la transición de los labios menores hacia lo que es la vagina, encontramos este espacio que se denomina el vestíbulo. ¿Bien? Inmediatamente viene una reducción de espacio que se denomina la corona vaginal. Se encuentra todo lo que es el tejido muscular que va a dar la formación a lo que denominamos la pared vaginal, a donde termina, va a encontrarse lo que es el cervix o el cuello uterino, ¿bien? Y se ve lo que es la interconexión de lo que es esa vagina con lo que es el útero a través de la fascia útero-vaginal, a nivel de lo que es, repito, el cuello uterino. Logramos ver otro corte, otra vista de lo que es este sistema reproductivo. Entonces, la vagina comunica por su parte superior, acá, con la cavidad uterina, ya que el cuello del útero se proyecta sobre su interior, quedando rodeado por un fondo de saco vaginal. En esta zona es donde se debe colocar el diafragma anticonceptivo. Las mujeres que utilizan diafragma anticonceptivo, hasta aquí debe llegar ese diafragma para que pueda cumplir su función. El útero se encuentra casi en ángulo recto con el eje de la vagina. ¿Ven? Las paredes vaginales tienen tres capas. ¿Ven? Una capa interna, otra capa muscular intermedia y otra capa más externa. ¿Ven? Entonces, tenemos lo que es la ubicación de una capa externa serosa, como siempre lo hemos mencionado en otras vísceras y estructuras, que cumple con la finalidad de generar deslizamiento con las estructuras que les estén alrededor. Una capa intermedia o muscular, de músculo liso, ¿sí? Y una interna o también denominada mucosa. ¿Por qué mucosa? Porque produce moco, mucosidad, ¿sí? Que consta de un epitelio plano estratificado, no queratinizado y tejido conectivo laxo que forma pliegues transversales. Estos pliegues que estamos viendo aquí, transversales, son formados por este tipo de células. Ahora, con respecto a lo que es el útero, esta porción de arriba, o también conocida como matriz, es un órgano muscular hueco, como se logra observar, en forma de pera, que constituye parte del camino que siguen los espermatozoides para alcanzar las trompas de falopio. Bien, para llegar hasta el punto de aquí, posteriormente llegar a encontrarse con lo que es el óvulo, ¿sí? Tiene unos 7 u 8 centímetros de longitud, 5 a 7 centímetros de ancho y 2 a 3 centímetros de grosor, de espesor. Su tamaño es mayor después del embarazo, se ensancha muchísimo, ¿sí? Supera los 50 centímetros de longitud, que es lo que logran alcanzar a medir algunos niños cuando nacen. Y embarazo reciente más pequeño cuando los niveles hormonales son bajos, como sucede en el caso de la menopausia. Entonces, tiende cuando hay problemas hormonales y ese proceso natural de la menopausia, su volumen, su tamaño tiende a reducirse. También las corrugaciones que están dentro de la vagina tienden a atrofiarse y volverse totalmente lisas. Ese útero está situado entre la vejiga de la orina por delante y el recto por detrás y consiste en dos porciones. Los 2 tercios superiores constituyen el cuerpo y el tercio inferior el cuello o cervix que protruye en el interior de la parte superior de la vagina, en donde se encuentra el orificio uterino por el que se comunica al interior del útero con la vagina. Regreso para mostrar estas imágenes. Entonces los 2 tercios superiores son el cuerpo y el último tercio acá es la región cervical o cervix. ¿Sí? La porción superior redondeada del cuerpo se llama fondo del útero
y en los extremos del mismo o cuernos del útero se unen las trompas de falopio, cuyas cavidades quedan así comunicadas con el interior del útero. Vuelvo a regresar. Entonces este es el fondo uterino y ahí salen las cavidades que van a dar comunicación con las trompas de falopio. ¿Bien? Entonces, ese útero y todo este sistema de sistema reproductivo femenino se encuentra suspendido, ¿bien? Se encuentra ubicado en el sitio donde está, gracias a una serie de ligamentos que lo rodean. Entonces destaca el ligamento ancho, un pliegue ancho de tejido que es de extensión del peritoneo, ¿bien? Esto que estamos viendo acá, como si fuesen alas, ¿sí? Está el ligamento redondo, que se inician delante de la terminación de la trompa uterina, acá en este punto, ¿bien? De cada lado, y cruzan la arteria umbilical, los vasos ilíacos externos. Entran al ducto inguinal de cada lado y terminan en tejido subcutáneo o fascia perineal superficial de los labios mayores. ¿Bien? Están los ligamentos uterosacros, ¿bien? Los cuales van a conectar justamente a ese útero con lo que es el hueso sacro. También es conocido como ligamento posterior o repliegue de Douglas, y es una condensación de tejido conectivo que se extiende desde el istmo uterino hasta la cara anterior del sacro, a nivel de S1 y S2. Este ligamento que está acá. ¿Bien? Y con respecto a ligamentos cervicales transversos, ¿bien? La base gruesa de ligamentos anchos se continúa con tejido conjuntivo del piso pélvico. Las porciones más densas suelen conocerse como ligamentos cardinales, ligamentos cervicales transversos o de Makrendorff. Esto que estamos observando acá en coloración azulada. Entonces, las células secretoras de la mucosa del cuello uterino producen una secreción llamada moco cervical. ¿Bien? Como hemos mencionado, toda mucosidad genera moco, ¿sí? Ese moco cervical mezcla de agua, mezcla con glucoproteínas, lípidos, enzimas y sales inorgánicas, lo que le dan ese nivel de espesor y que tiende a variar de acuerdo a la fase del ciclo de formación de la ovulación, de la menstruación de la mujer. ¿Bien? A lo largo de sus años reproductores, las mujeres secretan entre 20 a 60 mililitros de este líquido diario, que es menos viscoso y más alcalino durante el tiempo de ovulación, favoreciendo así el paso de los espermatozoides a los que aportan nutrientes y protege de los fagocitos, o sea, esos elementos que se encargan de destruir las células, ¿sí? Y del ambiente hostil de la vagina y del útero. Parece, además, que podría tener un papel en el proceso de capacitación de los espermatozoides. Durante el resto del tiempo es más viscoso, es más denso y forma un tapón cervical que impide físicamente el paso de los espermatozoides hacia el útero, ¿sí? Entonces, cuando el moco es denso, ¿sí? Hay formas que las mujeres pueden hacer pruebas de esto, ven que es bastante grueso, bastante denso, entonces está lo que es el tapón cervical y se impide que pase los espermatozoides hacia el útero y que haya un proceso de fertilización. ¿Bien? Ahora, las trompas de falopio, esas prolongaciones que mencionamos que salen de los cuerpos uterinos, son dos conductos, uno de cada lado, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, que miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro, que se unen a los cuernos del útero en esta porción, ¿sí? Por cada lado. Está diseñado para recibir los ovocitos, bien, que salen de los ovarios y en su interior se produce el encuentro con los espermatozoides. Y ahí en ese proceso se da lo que es la fecundación. Esas trompas de falopio se dividen en 4 zonas, en 4 estructuras, donde está lo que es el infundíbulo, que es el extremo más externo y en donde se encuentra el orificio abdominal de la trompa que comunica con la cavidad del peritoneo. La ampolla, que es la parte más ancha y larga de la trompa y que recibe el ovocito desde el infundíbulo.
esta porción. El istmo, que es una porción corta y estrecha de pared gruesa que se une con el cuello del útero en cada lado. Esta porción que está acá. Y la porción uterina, que es el segmento de la trompa que atraviesa la pared del útero por donde el ovocito es introducido al útero. ¿Sí? Esta pequeña porción. Bien, aquí. Histológicamente, las trompas están constituidas por la capa media muscular, que está formada por fibras musculares, ¿ok? La capa interna o mucosa que recubre toda la superficie interna, ¿bien?, de la trompa, y la capa mucosa tubárica, que está constituida por una sola hilera de células cilíndricas. ¿Bien? Entonces aquí estamos viendo la disposición de los tres tipos de células o tejidos. En el caso de lo que son los ovarios, ¿sí?, son dos cuerpos ovalados que se encuentran igualmente dispuestos a cada lado del útero, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Cada uno de ellos tiene aproximadamente 3 centímetros de longitud, 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de espesor grosor. Se localiza uno a cada lado del útero, como ya mencionamos, y se mantiene en posición por varios ligamentos. Los ovarios constituyen las gónadas femeninas. Recuerden, se produce esa unidad funcional que se va a funcionar con las gónadas masculinas, que serían en este caso los espermatozoides, y produciría lo que es la formación de una nueva vida. ¿Sí? ¿Cuál es la estructura de esos ovarios? Bien, los ovarios se encuentran en los folículos ováricos, bien, esto que estamos observando acá, los cuales contienen a los ovocitos. El folículo maduro o folículo también conocido de Graf, bien, en el cual se encarga de lo que es dirigir los procesos de fecundación. Están los cuerpos lúteos o cuerpos amarillos. Bien, son estas células que se encuentran en la granulosa, bien, esta coloración amarilla clásica. En el caso de lo que es ese ovocito germinal, como ya se había mencionado, ¿sí?, están rodeados de una capa de células de la granulosa que los nutren y le proporcionan el medio ambiente hormonal adecuado para su crecimiento y maduración y formación. Recuerda que este proceso tiene una duración de cada 27, 28 días en la mujer. Lo que es el folículo ovárico, como ya mencionamos, es la unidad funcional y estructural de cada ovario y tiene en su interior un ovocito, que es la célula germinal femenina, que en estado maduro se conoce como óvulo. Este que va a emerger por acá. Las células de la teca interna poseen vasos sanguíneos y traen el colesterol de la sangre. ¿Bien? Podemos observar que también existen diferentes capas dentro de lo que es ese ovario, donde está la capa más externa, denominada la corteza, esa capa media que se denomina la médula. ¿Sí? Y lo que son lo que es el epitelio superficial, seroso también. Entonces, podemos aquí hacer nuevamente un repaso de las estructuras que componen a ese sistema reproductivo femenino, donde vemos aquí lo que es el fondo, en el 2 lo que son las fimbrias, 3 lo que son los ovarios, 4 lo que es la trompa de falopio, 5 lo que es el área denominada endometrio, ¿sí?, esa musculatura, capa más interna de las 3 capas de lo que es el útero. La capa intermedia muscular denominada miometrio, mio de músculo, metrio porque tiene que ver con lo que es la parte uterina. En el 7 vemos lo que es el conducto cervical, también conocido como cervix. En el 8, toda la estructura que habíamos mencionado, que es la vagina. En el 9, lo que es la parte de la área que denominamos cuello. ¿Sí? Y 10, lo que es todo el cuerpo del útero. Ahora, como parte del sistema reproductivo femenino, tienen glándulas de apoyo que van a ser bastante útiles a la hora del nacimiento de un hijo y su amamantamiento. ¿Sí? Entonces tenemos lo que son las glándulas mamarias, senos, como también se le conocen, lo cual es una proyección semiesférica
de tamaño variable situado por delante del pectoral mayor, del músculo pectoral mayor. Bien. Y también por lo que es el músculo serrato. Externamente consta de lo que es un pezón, que es una proyección pigmentada que posee una serie de conductos llamados conductos lactóforos, ¿bien? Por donde va a salir lo que es la leche materna. Está la aureola, esa área que recubre, o mejor que digamos que circunda a lo que es ese pezón. Y esa área pigmentada con una apariencia rugosa que posee glándulas sebáceas. Internamente tiene lo que es ligamento suspensorio, ¿bien? El cual lo mantiene en suspensión, ¿bien? Y evita que se caiga fácilmente, que mantenga su forma, ¿bien? En el caso de las glándulas mamarias, es una glándula sudorípara modificada, formada por 15 a 20 lóbulos separados por tejido adiposo. Estos a su vez se dividen en lobulillos compuestos por ramos de glándulas secretoras llamadas alvéolos, los cuales se encuentran rodeados de tejido adiposo y células mioepiteliales, ¿bien? Que se contraen para sacar leche de cada lobulillo. Salen túbulos secundarios que llevan la leche hasta los conductos mamarios y de allí a los senos galactóforos, donde se almacena la leche y es drenada por los conductos galactóforos. Bien. Entonces, hasta ahí hablamos acerca del sistema reproductivo femenino y comenzamos a hablar del sistema reproductivo masculino. El sistema reproductivo masculino es un sistema que consta de lo que son los testículos, los cuales se encargan de la producción de esperma y secretan hormonas. Estos conductos lo transportan, almacenan y maduran las glándulas anexas, ayudan al transporte, mantenimiento y nutrición con sus secreciones. Entonces, la estructura de sostén de los testículos está lo que se denomina el rafe, ¿bien? Esta escotadura intermedia que viene desde la región anal y que termina en lo que es en el cuerpo del pene. ¿Bien? Ese rafe también es conocido como el septo escrotal o tabique escrotal. Contiene lo que son capas, donde está la primera, que es la piel laxa, externa. Está la fascia superficial, el músculo de Dartos, ¿bien? Y lo que es el cremaster. Ahora, los testículos son dos glándulas de 5 centímetros aproximadamente de largo y 2.5 centímetros de diámetro. Descienden en la segunda mitad del séptimo mes de formación de vida. Tiene capas o túnicas, donde está la capa o túnica vaginal, que es el área peritoneal. Está la túnica albúgina, ¿sí? Y esta se extiende desde el interior del testículo para dividirlo en lóbulos, y cada uno de ellos con unos 300 túbulos seminíferos, por donde se va a producir lo que es, o se va a conducir lo que son los espermatozoides, la producción de lo que es el semen. Esa estructura interna en cada testículo está dividido por unos 300 lóbulos aproximadamente, como ya se mencionó. Los túbulos, existen dos tipos de células, donde están las de Sertoli, las cuales dan mantenimiento a las espermatogénicas, y las células espermatogénicas, que son las productoras propiamente dicho de los espermatozoides. Existen otras células en el tejido intersticial, ¿bien? En este caso células intersticiales o de Leydig, y su función es la producción de testosterona, ¿bien? Importante hormona que juega un papel fundamental en la sexualidad masculina. En el caso concreto de lo que son los espermatozoides, se producen aproximadamente 300 millones diarios, y sus partes son lo que es la cabeza, ¿bien? La parte más grande, más distal, donde está el cuello, donde contiene los centriolos, y una la cabeza con la cola, esta porción que está acá. La pieza media, abundantes mitocondrias en espiral. La porción principal, que es la parte más larga, y la porción terminal, que es la porción fina más estrecha. Y todo esto pertenece a lo que es la cola. ¿Bien?
En el caso del epidídimo, tiene forma de cola de unos 4 centímetros y, aquí lo estamos observando, y sus partes son la cabeza, la parte más distal, más prominente, donde se encuentran los conductos eferentes, el cuerpo, que se encuentra en el conducto ependidimario y mide 6 metros, ¿okay? La cola, que esta se continúa con el conducto deferente, esta porción acá, veamos todo el recorrido que tiene el epididimo. Y en histología, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios rodeados por las capas de músculo liso, son las células que constituyen a este tejido del epididimo. Función: la maduración funcional de los espermatozoides, darle el movimiento y la capacidad para poder fecundar al óvulo. En el caso del conducto deferente o cordón espermático, bien, estamos observando por acá. Mide 45 centímetros y va desde el ependidimo hasta la cara inferior de la vejiga, terminando una dilatación llamada ampolla y consta de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y una lámina propia, la muscular, que tiene igual que el resto de la estructura 3 capas. El cordón espermático es una estructura de sostén que va desde el escroto y está formada por conducto deferente, la arteria testicular, el plexo pampiforme, los nervios autónomos, los vasos linfáticos y el músculo cremaster. Las vesículas seminales son un par de estructuras en forma de bolsas. ¿Bien? Están acá. Su función es secretar un líquido alcalino, ¿bien?, viscoso, que contiene fructosa, prostaglandina y proteínas de la coagulación. Este constituye el 60% del volumen del semen, ¿sí? El conducto eyaculador, ¿bien?, por donde va a salir lo que es la parte del esperma cuando se produce la eyaculación. ¿Bien? Vemos aquí que las espermas acumuladas en esa vesícula seminal. Está la próstata, que va a servir como una especie de bomba, y de allí va a salir, va a emerger, va a protruirse todo lo que son los espermatozoides a través del conducto eyaculador, el cual mide 2 centímetros de largo y surge de la unión de la ampolla del conducto de frente con el conducto de las vesículas seminales. ¿Bien? Atraviesan en sentido anterior e inferior la próstata y desembocan en la uretra prostática. Con respecto a la próstata, tiene forma de rosquilla, de dona, y es única, y mide de 4 por 3 por 2 centímetros aproximadamente. Lo estamos ubicando aquí. Contiene ácido cítrico, enzimas proteolíticas como el PSA, lisocimas, pexinógenos y la hialuronidasa. ¿Ok? La fosfatasa ácida y la seminoplasmina. Con respecto a esa uretra, es un conducto común para el aparato urinario y el reproductor mide unos 20 centímetros y se divide en 3 porciones. La porción prostática, específicamente la próstata, de esto estuvimos hablando anteriormente. Esa porción prostática mide 2 a 3 centímetros y atraviesa la próstata, tal cual como estamos observando acá. La membranosa, que atraviesa el músculo profundo del periné y mide 1 centímetro, el músculo profundo del periné. Aquí está esa penetración de lo que es esa uretra. Y lo que es la porción esponjosa, que mide de 15 a 20 centímetros y atraviesa todo lo que es el pene. En el caso de lo que es propiamente dicho el pene, contiene a la uretra, que da paso a la eyaculación y micción, y consta de 3 partes: lo que es el cuerpo, lo que es la cabeza o glande, lo que es la raíz, ¿sí? Y ahí en esa raíz se encuentran ubicados los ligamentos fundiformes, que son los que la mantienen en su sitio. Ahí nosotros podemos observar de que existe lo que son los músculos que se denominan los cuerpos cavernosos.
los cuales en esos espacios son bastante sensibles y fáciles que se llenen de sangre, lo cual al tener este proceso permiten que se produzca el proceso de la erección, ¿sí? Con respecto a lo que es la parte del semen, se divide en dos fases. Está primero lo que es el espermatozoide de 50 a 150 millones por mililitro, y posteriormente lo que es el líquido seminal, que está formado a partir de las secreciones de los tubérculos seminíferos, las vesículas seminales, la próstata y los bulbos retrales. ¿Sí? Entonces, por aquí damos fin a esta presentación del sistema reproductivo masculino y femenino.